¿Verdad? Sí, Muy doctor. bien. Sí, Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches. Como ya tuvo el doctor Pedro López a presentarme, pues mi nombre es José Albino García Díaz. Yo soy neurocirujano, soy cirujano general egresado del Seguro Social y neurocirugía, pues prácticamente la empecé en el Seguro Social y la terminé en el Hospital General San Juan de Dios. Bueno, para no perder más tiempo. Gliomas de bajo grado desde un abordaje quirúrgico. Me comentaba el doctor que pues, se tiene la situación esta de que se presenta el caso o lo ve el neurocirujano y muchas veces dice, no, esto no lo vamos a operar, o etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué nos basamos nosotros para decidir qué pacientes se opera? ¿Una resección abierta o una biopsia? Pues básicamente es lo que voy a comentar en el día de hoy. No es mucho tampoco realmente, porque no vamos a hablar de técnica quirúrgica, así es que no se asusten. Tampoco vamos a hablar de anatomía muy al fondo, sino básicamente todo lo que realmente debiésemos de tener en cuenta para poder llevar a cabo pues, una cirugía con éxito, ¿no? Que ese es el objetivo para el paciente. Y pues sí, según como dice la leyenda aquí, también los neurocirujanos examinamos, tomamos historia y hacemos un examen neurológico detallado, pues obviamente para ver qué tanto ha afectado el tumor al paciente o está afectando. Si hay posibles secuelas posterior a la cirugía, no, dependerá mucho de cómo se presente el paciente al examen físico y con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto, pues definitivamente en la era actual, ya hace muchos siglos, bueno, un par de siglos, pues los estudios radiológicos que estén disponibles y que vayan a ser necesarios. Bueno, empezamos con, ya pues obviamente al llevar a cabo esto, el objetivo es hacernos las siguientes preguntas. Esto no nos lo enseñan así, ¿verdad? Y nosotros nos dicen, bueno, hay que operar, esto es lo que hay que hacer, hay que evaluar aquí y allá, pero encontré esta, en la bibliografía, la pongo al final en este libro, está muy, muy interesante. Y pues la primera pregunta es, ¿qué es la patología más probable del tumor? Ya debemos de tener una idea de qué es lo que vamos a ir a operar, para saber si se puede operar realmente, o solo, o como digo, solo la biopsia. Y entonces, ya viendo nosotros las imágenes, usualmente es una tomografía, aunque actualmente pues ya se ha tenido un poco más de avance, de alcance de una resonancia magnética. Y entonces, pues en el Seguro Social lo que vamos a encontrar muchas veces es una resonancia. Sin embargo, pues muchas veces nos topamos con esto, ¿verdad? Esta es una tomografía y este es un paciente de 35 años de edad que le colocaron una válvula en la infancia, que nunca hubo problema y pues se aquejó en esa oportunidad mucho dolor de cabeza, le dieron analgésico, no resolvía, entonces le hicieron esa tomografía y pues lo envían para que evaluemos cómo está el sistema. Pues la válvula la observamos muy bien, el catéter intraventricular, hasta donde lo podemos alcanzar a ver, pero llama la atención esto, ¿verdad? Sí, ¿y esto qué es? Esta es una tomografía, obviamente lo que vamos a encontrar aquí es una hiperdensidad dentro del cuarto ventrículo. Y entonces, pues, esa es la causa o fue la causa de la hidrocefalia. Entonces empezamos a pensar qué podría ser o qué pudo haber sido esta situación. Bueno, pues vamos a hacer un acercamiento, un corte coronal que nos da la tomografía y vemos si en efecto está ocupando todo el cuarto ventrículo, como vemos aquí ¿cómo se llama? El corte sagital. Lo más importante por lo que llegó el paciente realmente aquí es, no hay hidrocefalia definitivamente, el catéter está bien funcionando adecuadamente, pero esto llama la atención, entonces, ¿qué es que pudo haber sido? Y actualmente pues está calcificado, esto ya es una lesión que se autolimita, que es una lesión ya por estar calcificada de mucho tiempo, ya es muy crónica, y pudo haber sido por el sitio donde se encuentra, pues lo primero que uno piensa es un ependimoma, ¿verdad? Pudo haber sido, es mucho menos probable, es un meningioma, si se han descrito acá, y acá hay plexos poroides, ¿sí? Pero podría haber sido más un ependimoma que de estos benignos que ahí se calcificó.
Y bueno, pues tenemos las imágenes ya con lo que es la fase ósea y en efecto, vemos que el paciente tiene una, literalmente, pues piedra metida ahí un calculote metido ahí en el cuarto ventrículo. La pregunta es, ¿este paciente pues, es para operar? Definitivamente no, no lo vamos a tocar, su válvula está funcionando bien y él neurológicamente estable. Si siente que estoy hablando muy rápido, por favor me avisa. Yo tiendo a hablar así un poquito más rápido y a veces creo que estoy hablando solo, entonces me suelto. Bueno, ya vimos una imagen, ya vimos las imágenes, ya pues tenemos una idea de qué es posiblemente. En este caso, pues estamos hablando de gliomas de bajo grado. Y entonces, ¿qué procedimiento es el más indicado en este paciente? ¿Una resección abierta o una biopsia estereotáxica? Bien, de cajón, o ya se ha demostrado, aunque algunos dicen que no, que la biopsia, que no vale la pena y todo, que el chance de la primera cirugía del paciente de resecar todo el tumor o la mayor cantidad de tumor posible, sin obviamente lesionar al paciente más de lo que ya está, o pues no lesionarlo, es lo mejor que le puede hacer uno como un neurocirujano al paciente. Porque si lo quitamos todo, en el caso de los bajo grado, pues hay dos opciones. Una es observar si hay una recidiva o la otra pues es darle de una vez lo que es radioterapia y su quimioterapia. Eso va a depender mucho del grupo que esté tratando al paciente. Y la otra opción, pues, bueno, y si no se quitó todo, pues definitivamente ver lo mínimo que quedó y eso va a responder muy bien a la radioterapia o quimioterapia, ¿verdad? Igual siempre sus controles. Entonces, el objetivo primordial es una resección total, por lo consiguiente, una resección abierta. Pero no todos los tumores pueden operarse y aquí es donde entra el sí, y este por qué no y este por qué sí. Si vemos nosotros un tumor de bajo grado que está muy cerca o por de lo que es el núcleo, los ganglios basales, que está abordando esta parte o que está comprometiendo demasiado lo que es el área motora, pues definitivamente, y el paciente no tiene mucho déficit, ha mejorado con tratamiento en edema, y a operar a este paciente para ir a resecar una lesión pequeña que le va a provocar mucho más daño. Y entonces, bueno, pues no es un candidato adecuado por una resección abierta, pero sí le podemos hacer una biopsia, idealmente por estereotaxia o estereotáctica, ¿verdad? Entonces ya es aquí donde empezamos nosotros a decir, bueno, si es abierta o solo biopsia, para ir tomando esto en cuenta. La otra pregunta es, ¿cuándo debe realizarse la cirugía? La podemos realizar, hay que realizarla de urgencia. Usualmente los tumores cerebrales no se operan de emergencia. Se les da un tratamiento y se van preparando precisamente para obtener un muy buen resultado. Salvo que sucedan dos cosas. Uno, que el efecto de masa lo esté provocando no el edema peridicional, sino en sí el tamaño del tumor, como suele suceder con los gliomas de alto grado. Los de bajo grado es muy difícil que nos lleven a operarlos de urgencia, o que el tumor esté provocando una hidrocefalia. Y entonces, pues, ahí ya vemos que es que idealmente sería operar, checar el tumor en la primera cirugía, pero como a veces, usualmente son pacientes que pues no han comido bien, que tienen tiempo de estar deteriorados, están deshidratados, o no han tomado sus medicamentos, si son diabéticos, si son hipertensos, entonces va a haber que compensar lo que nos queda más cercano. Si la situación es una hidrocefalia, pues colocar una válvula de derivación o una ventriculostomía para solventar en ese momento la emergencia. Entonces, esa es otra situación que nosotros debemos ver, no con las imágenes, sino al evaluar al paciente. Y por último, bueno, no por último, ¿qué otros estudios radiológicos o de laboratorio son necesarios? Bueno, ya vimos si es hipertenso, si es diabético, si tiene alguna patología que requiera algún medicamento crónicamente, ver cómo está en su estado. Y sí, en efecto, pues si el paciente nos llega con una tomografía, que mejor, vamos a necesitar mejor una resonancia para apreciar en lo mejor posible en 3 dimensiones la lesión
y tener un mejor planeamiento o una mejor opción para planear un abordaje quirúrgico más adecuado. Esta es una paciente, 71 años de edad, pues llegó al Seguro Social hace poco. Esta es una con esta tomografía de inicio. Ella, la historia es que el 31 de diciembre, de repente, acercándose la noche, dejó de hablar. Y conforme fue avanzando la hora de la cena y todo, pues se quedó dormida, ya no despertó. Pues por la edad y todo, pues, y como ha estado esta señora, según cuenta la familia, estuvo muy ocupada, muy esmerada todo el día preparando todo para la fiesta de la noche, pues lo tomaron como cansancio y así quedó, pero el problema es que el día siguiente igual no se despertó, costaba despertarla. La situación es que acuden a la emergencia de un hospital, le dan su tratamiento, le hacen esta tomografía y en base a esto le dan tratamiento antiedema. Con esta tomografía, pues el siguiente paso es, ya que la paciente está estable, fue hacerle una resonancia. Pero a lo que voy es que muchas veces a nosotros nos llegan estos pacientes solo con esto, su tomografía, no tienen para más, tiene un tumor. Entonces vemos nosotros en efecto del lado izquierdo, frontal para ser más exactos, hay una lesión, hay edema, ¿sí? Y va mucho, el edema es bastante extenso, y sí va mucho con el área, con una afasia, que fue con lo que la paciente inició. Posterior a eso progresó a una hemiplegia al lado derecho. Y nosotros, pues, con esta imagen nos podemos, o lo que vamos a hacer es, ya en el quirófano, ya traspolarlo al quirófano, pues vamos a ver un paciente al que vamos a abordar desde este punto. Entonces vamos a imaginarnos ya que tenemos una lesión a este nivel aproximadamente. Pero a este nivel que tenemos, la cisura de Rolando, sí, perdón, la cisura de Rolando, lo que significa que tenemos el área motora y el área somatosensorial. Por acá atrás, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, se ve el cerebelo, y por ahí abajo vamos a encontrar lo que es el temporal y lo que es la cisura de Silvio. Entonces, vemos que el tumor va a estar prácticamente por delante del área motora, hay afección de la mano, ¿sí? Más que del miembro superior, más que del miembro inferior, y el área de Broca, ¿no? Que está situada acá. Pero entonces, con esto decir, vamos a planear la cirugía, pues se puede, claro que se puede, pero mejoremos el estudio. Entonces, para esto pedimos una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética nos van a dar prácticamente los tres cortes del cerebro, un sagital, un coronal y un axial, como que vimos anterior, y nos va a delimitar mejor las estructuras anatómicas. Una resonancia magnética adecuada cerebral debe traer mínimo o de cajón 12 placas de estas, ¿sí? Así como la vemos, 12 placas de estas, perdón por haber señalado con el dedo, 12 placas de estas. Un T1, que va a ser sagital, un T1 que va a ser coronal y un T1 que va a ser axial. Y así un T2 igual, un T flare igual y una imagen con gadolinio igual, los tres cortes. Y eso pues obviamente es la resonancia ideal. Pero bueno, lo que nos envían es un corte sagital en T1, y entonces en esto pues lo que podemos apreciar nosotros es siempre del lado derecho hacia el lado izquierdo. Podemos observar que la lesión empieza en la línea media, aquí ya vemos edema, aquí podemos ver un esbozo de lo que es ya o podría llegar a ser el tumor, ¿sí? Y sí, en efecto, está abarcando, esto ya es el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, está abarcando el área de Broca. Para hacerlo un poquito más fino y sonar como un cirujano, y para que echar como que dice, pues, bueno, sí sé. El área de Broca está en el área frontal, la cisura de Silvio en su porción más lateral se divide o inicia con unas cisuras ascendentes, medias y posteriores que van a delimitar el área frontal en una pars, así se le llama orbicularis, que es la que va a estar por encima o separando lo que son las fisuras, las circunvoluciones orbitofrontales
La par triangulares o la par opirculares, que es la que nos va a delimitar un área triangular, esa es el área motora. Entonces, tenemos aquí esto nosotros, en el corte sagital, ya traspolarlo al cerebro, esto es lo que vamos a encontrar. Esta es la línea media, el cuerpo calloso. Cuerpo calloso, aquí hay todavía parte de lo que es el septum pellucidum, el ventrículo lateral, cuarto ventrículo, esto es el tálamo. ¿Cómo lo podemos observar aquí a este nivel? ¿Sí? El tálamo es esto de acá, lo que es el quiasma óptico, ¿sí? Y pues obviamente el bulbo, el cerebelo, insisto, el cuarto ventrículo. Entonces el tumor se encuentra de la línea media hacia acá, se encuentra a este nivel, como lo podemos observar acá, ¿sí? La pars orbiculares, la pars triangulares, y aquí no se limita muy bien la pars orbiculares, pero el área de Broca prácticamente está acá. La paciente pues inició con que no pudo hablar, o sea, se quedó, no hablaba. Obviamente ella sí entiende como es una afasia motora, pero no puede expresar. No da el área motora para que ella pueda llevar a cabo el resto del circuito y articular la palabra. Sin embargo, pues ella entendía muy bien y obviamente pues el edema, como vemos, ya es bastante grande, ya nos abarcaba las estructuras de la línea media, entonces eso fue lo que empezó a provocar su decaimiento. Y sí, está muy cerca del área motora, por lo consiguiente, pues tenemos un paciente con una afección como tal. Después de haberle tratado el edema, esto es una resonancia previa a tratar el edema, la paciente mejoró, obviamente se desinflama esto y tiene un habla un poco más fluida y lo único con lo que nos queda o con lo que ya queda es con una monoplejía del miembro superior derecho. Bien, hasta aquí la pregunta es lo que nos interesa o les interesa a ustedes. Bueno, primero esto no es un glioma de bajo grado, esto es una resonancia, esto lo más seguro es que va a ser una lesión maligna, un glioblastoma, dentro de lo que estamos viendo, un anaplásico, ¿sí? Porque es una lesión que en poco tiempo hizo mucho edema y pues está de ese tamaño y no, los gliomas de bajo grado hasta cierto punto dan un poco más de tiempo, no dan tanto edema. Por aquí tengo otra presentación de una paciente también con un glioblastoma, pero igual siempre con no tanto edema. ¿Es quirúrgica o no es quirúrgica? Sí. ¿Se podrá resecar totalmente? La idea es sí. No vamos a hablar de planeación, pero ya con esto tenemos nosotros una idea de a qué vamos a meter o a exponer al paciente. Definitivamente los abordajes, pues ya es una planeación que lleva más tiempo y definitivamente para poder abordar, retirar todo el tumor sin que la paciente quede con una afasia motora ni con un problema motor establecido en el brazo, ¿sí? Que no es el área que está afectando. Estos tumores son intraaxiales, son en la sustancia blanca. Nosotros para entrar tenemos que abordar la materia gris. ¿Qué diferencia hay entre la materia gris y lo blanco? Bueno, pues que una es blanca y la otra gris no. La diferencia es que la materia gris o todo lo que es la corteza cerebral son los núcleos de las neuronas. Y todo lo que corresponde a la materia blanca o sustancia blanca son los fascículos y todo lo que va a comunicar en las neuronas y todo lo demás. Por lo consiguiente, nosotros lesionar el área motora es una lesión permanente, ¿sí? Acá abajo, pues esto ya expandió esa sustancia blanca, entonces, y esto ya está dañado, lo que corresponde al tumor, y tal vez lo que esté más cerca a lo que es el edema ya perilesional. Igual tampoco podemos llegar a quitar todo lo que correspondería a esta sustancia, porque definitivamente vamos a desconectar literalmente. Y en esta imagen vemos muy bien nosotros básicamente la diferencia entre materia gris y materia blanca es lo que está edematizado. Si hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza me pueden interrumpir. Bueno, entonces, con esto pues ya tenemos nosotros ya tenemos una idea de qué es y a qué nos vamos a meter. La otra imagen es un T2, esto nos va a servir para ver líquido básicamente.
Sí, vemos nosotros que sí, casi pues prácticamente todo el edema, respetando siempre la materia gris, todo el edema, y a este nivel pues lo que podría corresponder a la lesión. De estas igual, los cortes deben ser tres siempre, coronal, esto es un corte coronal, tenemos un sagital y un axial, pero pues esto es lo que nos envían actualmente. Este es lo que vamos a ver nosotros en un corte coronal de frente. Los lóbulos frontales, y obviamente pues con buena imaginación podríamos decir que el tumor se encuentra a este nivel, ¿sí? Con esto pues tenemos, este es un flare, el flare la verdad es que es fluido, es una atenuación de líquido, si hay algún radiólogo acá pues explicará mejor que yo esto, pero para fines prácticos lo que hace esto es que suprime esta imagen, el líquido cefalorraquídeo, es que no es que a esto sea líquido, sino simplemente suprimir esa señal y lo que nos va a servir es para ver líquido dentro del tejido cerebral. Por eso es que vemos nosotros bastante edema. Y si somos un poco más acuciosos, vemos del lado parietal posterior derecho esta lesión que es hiper intensa acá, pero que abarca también la corteza cerebral. Entonces esto podría ser un tumor, podría no serlo, pero no vemos que haya desplazamientos o algo, por lo consiguiente podría ser algo que habrá que prestarle atención más adelante, que en este momento no está provocando molestias, pero ahorita nos vamos a centrar básicamente a lo que se establece. Si hay un desplazamiento de la línea media, ya, y vemos siempre el edema dentro de lo que es. Y por último, pues la que todos estamos esperando, es básicamente la que tiene el medio de contraste o gadolini, sí, que es el que se usa en la resonancia, que esto sí nos va a delimitar definitivamente la lesión. Vemos una lesión bastante grande, característica de los glioblastomas, sí, con un borde bien definido y un centro que podría ser, o que lo más seguro es que sea necrótico, por eso es que no realza. Y el edema que se encuentra peritonal, vemos nosotros está prácticamente cerca. Con esto ya tenemos nosotros la idea de qué es lo que vamos a ir a hacer. La diferencia entre esto y un glioma de bajo grado es que no se ve así. Entonces, tan marcado. Yo podría pensar que lo que se observa de este lado puede ser un glioma de bajo grado, porque estos sí se presentan así. A veces no con tanto edema, sí están provocando una lesión y entonces es lo que nos hace pensar realmente qué tanto va a abarcar. Aquí pues podríamos decir, sí, esto es esto lo que quiera quitar. Vamos a abordarlo por una región frontal, en este caso, si me ocurre a mí, pues transcisura de cilio, ¿no? Sí, teniendo cuidado siempre de lo que es el área de Broca. Pero esto podría también ser, porque así es como vamos a observar nosotros en algunas situaciones los gliomas de bajo grado. Solo observamos esto acá. ¿Por qué les diría yo que tal vez ella tenga esto, aunque no hay ningún refuerzo acá? ¿Sí? Porque esto no es un vaso normal del cerebro. Si ustedes se dan cuenta, todos estos entran, ¿sí? De la aracnoides siguiendo las fisuras hacia la corteza y no se meten prácticamente más allá de esto, porque ya se vuelven más pequeños y entra la barrera metastral, etcétera, etcétera. Pero este no, este está por debajo de la corteza. Entonces, eso aquí llama ya la atención. Pues algo similar es un glioma de bajo grado, no mucho edema, pero solo se va a observar esto y un poquito de edema alrededor, y entonces es lo que hace una diferencia. Este es otro caso, este es un paciente que ya lo operamos en 2009, 2010, si no me recuerdo. Igual se presentó con esta resonancia, una lesión pues prácticamente bien circunscrita, con un quiste podríamos decir, y una lesión que creció dentro del quiste, ¿sí? Área motora, definitivamente es área motora. El tamaño de la lesión, ustedes pueden observar acá, y pues, ¿qué es esto? Es una lesión quística, lo más seguro es que haya sido un glioma de bajo grado quístico,
no un pilocítico definitivamente, porque no tienen que hacer tanto así, y el paciente pues ya no estaba en edad de eso. En base a esto nosotros planificamos nuestra cirugía, ¿sí? Y vemos acá, ya en el quirófano, observamos nosotros la línea sagital, ¿sí? O el seno sagital superior, y tenemos una idea en 3D con más imágenes de la resonancia de que esta va a ser nuestra craniotomía porque el tumor va a estar acá y aquí no es que nos hayamos confundido y hayamos marcado otro lado, sino esto es para darnos una idea de lo profundo que tenemos que llegar a una vez abarcado el tumor. Entonces, esto es como que dice nuestra representación 3D ya en el quirófano de lo que vamos a ir a hacer. Esto, pues, tenemos el seno, esto ya está hecha prácticamente la craniotomía, ¿sí? Ya están perforados los hoyos y pues ya está. Vemos acá nosotros lo que es la sutura sagital superior, abajo está el seno. Como vamos a trabajar muy cerca del seno sagital, sí nos vamos a pasar a modo de que quede dentro de nuestro campo quirúrgico para controlar cualquier hemorragia. Como es hueso, no podemos después venir y ponernos a quitar ese hueso para ver si hay si ese seno sangra y a este nivel, pues los sangrados son muy profusos y aparte de eso no podemos ligarlo porque entonces hacemos un edema de todo lo que es el cerebro, prácticamente lo que son los lóbulos frontales, parietales. Y aquí ya retiramos el bloqueo óseo, lo que vemos es la dura madre. Vemos tributarias del seno sagital, el superior, el cual pues tenemos ya cubierto, ya sin sangrado, no lo vamos a tocar. Esto es una velocidad aracnoidea, es donde se absorben el líquido cefalorraquídeo y nuestro tumor lo vamos a encontrar más o menos a este nivel. ¿Sí? Aquí es donde nosotros vamos a usar. Obviamente, pues hacemos una durotomía a este nivel para siempre dejar el seno acá cubierto y pues ahí encontramos el tumor. Lamentablemente, pues, solo somos dos los que operamos, no había más que tomar la foto ya cuando estamos ocupados dentro del tumor, así que esas se las voy a quedar viendo. Luego de pues ya tener nosotros una idea de qué es el tumor, dónde está el tumor y todo, pues podríamos decir con esta resonancia, sí podemos operar al paciente, sí vamos a poder llevar a cabo una resección total, sí es para hacer una resección abierta, no, o pues una estereotaxia creo que ahí no quedaría bien. Pedimos qué otros estudios radiológicos o de laboratorio son necesarios si realmente tenemos mucha duda al respecto sobre alguna situación. Bueno, pues actualmente ya tenemos bastantes más que nos podrían ayudar. Y empecemos con una angiografía. No se pide para gliomas de bajo grado, definitivamente. Es mentira que les diga, mire, sí la vamos a pedir de cajón. No, esto es solo para indicarles a ustedes que esto es una opción que tenemos. Ya usualmente la hacemos para malformaciones arteriovenosas cuando vamos a operarlas, para delimitar muy bien el nido, aneurismas, definitivamente, y para alguna que otra lesión que sea extraaxial, como los meningiomas, que estén compresionando, pues, algo más que todo alguna estructura vascular, máxime cuando son los sagitales, para lo que es el seno sagital superior. Esta es la angioresonancia magnética que en algunos casos ha querido desplazar a la angiografía para lo que son cirugías vasculares. Realmente en mi experiencia les digo no, yo prefiero siempre hacer una angiografía. Esta es una fase, aquí está la fase completa, una fase arterial, las carótidas, y vemos también lo que es la fase venosa, el seno sagital superior con las tributarias al seno. Podríamos pensar esta la trolar, la anastomótica superior, y pues lo que son las Rosenthal, sí, ya lo que es la fase venosa para el seno recto, los senos transversos, y aquí empieza el sigmoide, las tubulares. Esto no es así como nos deben enviar. Esto nos deben enviar una fase arterial y una fase venosa final para ir separando ya prácticamente. Insisto, en gliomas de bajo grado tampoco está muy indicada hacer la resonancia. Es difícil que le diga yo si la vamos a pedir por tal motivo. Otro medio otra imagen diagnóstica es una angiotomografía cerebral. Igual, esta es para esquematizar también fase arteriovenosa. Y puse esta imagen porque me gusta mucho cómo se observa el seno sagital superior, ¿sí? El seno transverso
la presa de hidrófilo y vemos acá el seno recto, que esto es lo que va a drenar la vena de Galeno y las venas basales, que es todo lo que es el núcleo central, tálamo, ganglios basales, prácticamente hacia lo que es la presa de hidrófilo, donde se desprenden los senos transversos y empieza el seno sigmoide a las yugulares. Aquí podemos, como bueno, no como buena imaginación, podemos observar muy bien todo el seno sagital superior. Y pues, obviamente, todo, arterias aquí que les diga cuál es la cerebral media y todo eso, sí, ya se vuelve una maraña de vasos. Pero igual, la angiotomografía es un poco mejor o más aceptada cuando son lesiones vasculares, porque se puede manipular muy bien el software, usa un medio de contraste y pues se puede ir arreglando o se puede ir armando muy bien para buscar la lesión, más que tenga aneurisma. Sin embargo, yo igual prefiero la angiografía cerebral cuando son lesiones vasculares. Algo que pues está muy de boga, máximo en esta paciente que tiene un glioma, ya vimos que en el área de Broca, en el área motora también, pues es la resonancia magnética funcional. Lo que obviamente pues lo que hace, y esto es precisamente mapeando el área de lenguajes, como ustedes pueden observar, siempre el lado izquierdo, en esta área de acá es la que responde. La resonancia magnética funcional es un estudio que se hace en el momento, ¿qué? No digo en vivo, que obviamente va a estar vivo pacientes, es en el momento. Entonces, yo estoy viendo esto acá, estoy estimulando al paciente y según las estimulaciones, esa área es la que se me va prácticamente a marcar. Sirve, como les repito, para pues, tener una idea realmente de qué tan afectado pudo haber estado el área motora y el área de Broca, y qué tanto o en qué área puedo yo abordar seguramente, por dónde puedo introducir, hacer mi abordaje, la corticotomía para entrar y abordar el tumor sin lesionar ninguna de las áreas importantes. El área de Broca, el área del lenguaje. Bueno, una de las áreas está también, ¿cómo se llama? La otra área de lenguaje sensitivo. La otra es la imagen del sensor de difusión con una tractografía. Aquí está esquematizado básicamente un tumor y pues los tractos que puedan estar involucrados o desplazados dentro de lo que es o prácticamente el tumor que va a desplazar el tumor y por los que vamos a abordar. Se hace en Guatemala, sí, las dos se hacen en Guatemala. La experiencia, pues, en lo personal, es cuando empezaron, al menos los primeros que yo vi, realmente estaba el tumor aquí, los tractos nos sacaban hasta acá abajo, entonces realmente, ¿cómo estaban? Aunque no, me imagino que actualmente ya están mucho mejores, pero les voy a ser muy honesto, si nosotros vemos el área de Broca, ya sabemos que prácticamente esa área está tomada, ya sabemos qué tractos son, ¿sí? De las tres tipos de fibras, las de sustancias, de los tres tipos de haces que tiene lo que es, lo que son los axones, pues ya sabemos cuáles son los que van a estar involucrados y pues es una imagen para ser un poco más acucioso, para estar más fino, por supuesto. Esto pues incluye también algún valor económico y por eso pues no se lleva a cabo más que en hospitales de escuela, donde pues, obviamente ahí va a servir para bastante. Bueno, esta es la última diapositiva. No les voy a hablar de lo que es en sí ya los coadyuvantes dentro del quirófano, porque pues ya tendríamos que entrar, pero dentro del quirófano tenemos ya lo que es la corticografía o la estimulación cortical, que definitivamente en pacientes con problemas de bajo grado, que no son tan evidentes como ese glioblastoma, hay que ir a buscar dónde se va a poder abordar la lesión sin provocar más lesiones o lesión permanente. Entonces es lo que se llama como una cirugía despierta. Se duerme al paciente, se hace un abordaje, ya se tiene todo, se despierta al paciente y se le empiezan a dejar tareas, pero eso incluiría un equipo, no solo es el neurocirujano, incluiría un neurofisiólogo, un neuropsicólogo, el neurofisiólogo que es el que nos va a estar interpretando los estímulos, el neuropsicólogo que es el que va a estar dando los estímulos. Entonces, ese es un equipo completo el que hay que ir haciendo y en base a eso, pues, hace uno un abordaje más seguro
y lo más importante, una resección más segura. Se usa actualmente, también hay tinciones que van a ser más utilizadas en lo que son los gliomas de alto grado. Se le coloca al paciente 1 hora o 2 una sustancia, y esto, pues a la hora de evaluar el quirófano, ya va a estar prácticamente muy bien distribuida entre el cerebro, y las células o las neuronas disfuncionales del glioma la van a captar muy bien. Se coloca el microscopio y con eso se coloca un filtro especial que nos va a ver y nos va a teñir básicamente de color rosado, y eso va a provocar, pues, y eso nos va a indicar dónde hay tumor. Entonces, con esto se logran resecciones mucho más amplias, casi totales, sin donde está directamente el tumor, sin abordar esta situación. Bueno, pues yo espero, básicamente de aquí saqué la bibliografía y espero realmente haber cumplido. Creo que el objetivo de la plática no era que les explicara ya una técnica quirúrgica como tal, porque entonces, pues no sé, pero si ustedes me dicen, yo con mucho gusto puedo explicarles. Si han oído hablar de algún abordaje en especial, pues, ¿cómo se llama? Puedo, pero no sé si me salí. Yo creo que sí, ¿no? No, ahí lo vemos. Ay, todavía me ve, pero yo ya no lo veo a usted. Ahorita estamos viendo la diapositiva de gracias. La diapositiva, ¿verdad? Ajá. Bueno, aquí está ya. Ya me encontré, digo que. No, pues no me encuentro. No sé, hoy sí caí de. Aquí está ya. Ahora sí ya. Bueno, eso es lo que prácticamente les traía yo. No sé realmente si hay alguna duda, pregunta, algo por el estilo, para, ¿cómo se llama? Pues ampliar un poco más la situación o algo. Insisto, no me metí a hablar de técnica quirúrgica, porque pues eso ya implicaría muchas otras cosas más, y ya tendríamos que ver ahora sí en un caso real, dónde está el tumor, para pues hablar de esas opciones que nos podrían hacer. Los tumores que usualmente son de tálamo o que están por dentro de la cápsula interna en los ganglios basales, es un poco difícil, eh, o no es conveniente abordarlos. Se hace demasiada lesión a un paciente, ¿sí? Y para ir a tomar una biopsia, porque es mentira que se vaya a resecar totalmente. Claro, se puede hacer, pero dejamos a un paciente muy, muy lastimado, y con algo que ya se ha comprobado actualmente que con radioterapia funciona muy bien. Eh, Se puede hacer la biopsia, sí, con estereotaxia, se pueden llegar a hacer incluso en los túbulos cerebrales o algo. Si se tiene el equipo y la experiencia, pues claro, se puede llevar a cabo. El equipo incluye, pues, un neuronavegador, si se va a hacer con una biopsia sin marco de estereotaxia. Y si se va a hacer con marco de estereotaxia, pues igual una resonancia o un tomógrafo y el neuronavegador para ir haciendo la biopsia. Eh, Insisto, usualmente los gliomas de tallo, los gliomas de ganglios basales o núcleos centrales, pues tienden a responder muy bien con radioterapia. Entonces, no vamos a exponer a un paciente a colocarle, por ejemplo, una aguja que nos va a provocar un sangrado o una hemorragia a ese nivel, y que nos va a dejar un paciente lastimado. Cuando colocarle, pues, ¿cómo se llama? Darle radioterapia es adecuado para él. Eh, no encontré las imágenes realmente, pero tengo una paciente que tiene un tumor en tálamo y se le dio radioterapia solo, y pues ya a 2 años prácticamente el tumor desapareció. La paciente pues quedó con sus secuelas. Ya el tumor donde salió también ya no podemos pedir un poquito más. Eh, sí se pueden hacer, insisto, las biopsias. Todo dependerá realmente si se cuenta con un equipo adecuado para llevarlas a cabo. ¿Cuáles son los que vamos a escoger? Repito, son los tumores que están en sitios donde sabemos que, primero, muy profundos, y segundo, que se va a lastimar mucho al paciente si se hace esa resección. En los otros sitios, lóbulos, hemisferios y todo, realmente sí hay abordajes muy bien definidos para accederlos dependiendo del lugar, y pues tenemos todos estos coadyuvantes de la estimulación de la corteza y todo para ir haciendo resecciones amplias. Eh, pues bueno, no sé, realmente es lo que yo traía. Ustedes me dirán si preguntas, con mucho gusto.
Gracias por su atención. No, gracias a usted, doctor, por tan excelente presentación. Pues vamos a empezar con el área de preguntas. Yo le quiero hacer dos, doctor. Como he escuchado el estudio de imagen de la espectroscopía, como la lesión que usted mencionó que no captaba, esa pues puede ser una opción. Y la otra pregunta es, en lo que he leído es más o menos el paciente para ver si dejaron lesión residual o no, se pide una resonancia a las 24 o 48 horas después de haberlo operado. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, las espectroscopías, en efecto, tenemos la duda en este lugar, ya vieron que ese vasito no nos deja tranquilo a la hora. Sí, se hace la espectroscopía, esto nos va a medir prácticamente crecimiento celular. Si hay mitosis en ese lugar, por muy baja que sea, se va a definir en la espectroscopía y tumor, definitivamente. Ya, si así es una opción. De hecho, la hemos pedido muchas veces, incluso para